Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de la serie 66. El día de hoy vamos a ver el estudio de la primera carta de Pedro. Ya pasamos las cartas de Pablo, vimos la semana pasada Santiago, y hoy toca hablar de uno de los escritos de uno de los personajes más importantes de la Biblia y de la fundación, digamos, de las iglesias eh, del cristianismo, digamos, post Jesús. Y pues bueno, es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes. Espero estén bien, estén, tengan paz, tengan tranquilidad, tengan salud sobre todo. Y que pues yo siga trabajando mucho en nuestros corazones ahí para darnos a veces ese abrazo que necesitamos en tiempos como estos que son de guardarnos, de a veces luchar con carencias, con pérdidas, pero creemos que Dios es el que controla todo y en verdad les mando un abrazo y espero que la paz de Dios esté abundando en sus casas. Antes de empezar el estudio me gustaría hacer una oración por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas que están en duelo y sobre todo para que Dios bendiga mucho este estudio. Dios, pues cuántas gracias te doy, Señor, por que tenemos un día más de vida. En verdad, cada vez es más importante dar gracias, Señor, y ver que tan tan bendecidos somos, Señor, porque podemos respirar, porque podemos caminar, porque tenemos nuestra familia, Señor. Te doy gracias porque tenemos vida, porque tenemos esperanza y porque podemos acurrucarnos en tus brazos, Señor, con esa paz. Hoy principalmente te doy gracias por la iglesia, Señor, por cada uno de mis amigos, de mis compañeros, de mis hermanos y mis hermanas, Señor, de Migue, toda la gente que comparte hoy tu palabra, Señor, en nuestra comunidad. Te doy muchas gracias por mi familia y por la familia de cada una de las personas que forman esta parte de esta iglesia, Señor. Te pido cuídalos mucho, Señor, que cada uno pueda, primero que nada, estar tranquilo en ti, pueda estar confiado de lo que tú eres, Señor, y la gracia que tú has dado para ser personas aceptables ante tus ojos, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque tu mensaje ha llegado a nosotros y hemos podido encontrar salvación y hemos podido caminar confiados de que tú nos cuidas, nos proteges y tú tienes un lugar para nosotros a tu lado, Señor. Te pido mucho, Señor, por si hay alguna persona que nos está oyendo o conocido que esté enfermo, Señor, te pido que los guardes mucho, Señor, les des salud, los animes, también les des fuerza a su familia y sabiduría para saber qué hacer, Señor. Que puedan restablecer su salud pronto, Señor. Te pido por las personas que están enfermas dentro de nuestra iglesia, Señor, nuestros familiares también, Señor. Te pedimos que nos cuides también, Señor, si no estamos enfermos, Señor, que nos cuides en nuestro andar, Señor. Cuides nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, para que no contagiemos a nadie, no contagiemos nosotros, Señor, y podamos estar tranquilos, Señor, confiando en ti. Hoy te pido mucho esto, te doy muchas gracias también por la vida de Pedro, por tu palabra, Señor, y porque podemos un día más poder estudiar esto, Señor. Te agradezco mucho que podemos vivir en un país libre, Señor, en el cual podemos predicar y estudiar tu palabra, Señor, y que somos personas que somos muy bendecidas por podernos congregar, Señor, y poder platicar abiertamente de tu palabra sin mayor temor, Señor. Te pido cuidar mucho y cuida mucho a las personas también que sufren persecución, Señor, por cuestión de tu palabra. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, Señor. Bendice mucho este estudio, Señor, para que pueda llegar a mucha gente, sobre todo gente que necesite conocer este mensaje que tiene Pedro, Señor. Te lo agradezco y te lo pido todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bueno, muchachos, esta vez me quise orar un poco dando gracias por el hecho de que podemos compartir de la palabra y también orar un poco por la gente que ha sufrido persecución a raíz de esto. A veces pensamos que no la tenemos fácil y, y a veces nos da incluso pena o miedo que nos vayan a rechazar. Y déjenme decirles una cosa, la gente
pues la mayoría del mundo busca lo que el mundo tiene. Y si tú no buscas lo que este mundo ofrece, pues nos van a ver como bichos raros. Entonces, porque pues somos tal vez personas que no compartimos algunos conceptos, más que nada porque al ver la Biblia vemos las cosas un poco más claras y eso nos ha llevado a que choquemos muchas veces con el mundo. Y eso es normal, eso debería ser pues lo que pasa porque pues, el mismo Jesús, el mismo Dios, eh, pues no, el mundo no lo acepta, no lo sigue, no lo busca. Entonces, si nosotros profesamos o queremos seguir a Jesús, tengan claro de que pues, también a veces vamos a chocar. Bueno, todo esto se los digo porque la carta que vamos a estudiar hoy trata mucho de eso, de cómo Cristo sufrió persecución, cómo las primeras iglesias que se estaban formando, sobre todo a raíz de los misioneros, de Pablo, de Pedro, todos los discípulos de Jesús, empezaron a tener momentos complicados por el hecho de seguir a Jesús. Hoy en día, incluso en algunos países de Asia, algunos países en África también, la gente que profesa o lee su Biblia son muy atacados, incluso les cuesta la vida. Entonces es un servicio que, que tiene persecución, pero todo sea para la gloria de Dios y para seguir creciendo y compartiendo de su palabra con la gente. Ese es el primer objetivo. Entonces voy a ponerles la presentación de este día para empezar el estudio. Aquí. Pues bueno, como les decía, hoy vamos a ver el estudio de la primera carta de Pedro. ¿Lo cambió? Ahí está. Como ya es casi costumbre en esta serie, en los últimos estudios que hemos tenido, este libro es una carta, es una epístola, pues puede ser, en este caso es una epístola pastoral y una epístola a la iglesia, digamos, de que estaban en Asia. ¿Quién escribe esta carta? La escribe Pedro, el famoso Pedro, que era discípulo de Jesús. Ahora ya es mayor, estamos hablando de aproximadamente 30 años después de que muere Jesús, más o menos. Entonces, pues ya el Pedro que conocimos en los evangelios ya es una persona más grande, con más conocimiento y ya lleva tiempo predicando el evangelio. Ya todo lo que vimos en el libro de Hechos también ya sucedió y esta vez está Pedro mandando unas cartas de aliento, de agradecimiento, de esperanza a todas estas iglesias que estaban formando ahí en la región de Asia. Habíamos visto antes con Pablo, donde más o menos se ubicaban estas iglesias, más o menos por Turquía, Macedonia, Grecia, todos alrededor. Y estas iglesias a las que Pedro se dirige, pues se encuentran en Asia, principalmente entre Turquía y, y la región de Medio Oriente. El idioma, como era tradición, era el inglés de esa época, que era el griego, para que la mayoría de las personas lo entendieran. Recordemos que estas iglesias están conformadas por judíos que conocieron tal vez a Pedro y por gente local de esas provincias de Asia, que son los llamados gentiles. El año, como les decía, estábamos hablando entre el 62 y el 64 después de Cristo. La carta se firma escrita en Babilonia. Puede ser que se haya... Eso lo sabemos porque al final de la carta, voy a adelantar un poco, dice que la iglesia de Babilonia lo saluda. Entonces pensamos que Pedro puede estar ahí, o puede ser que ya se haya pasado a Roma para seguir predicando, dado que en esa época pues ya está muy cerca la muerte que Pedro tiene y su encarcelamiento en Roma. Entonces estamos entre esos dos. Y bueno, recordemos que a partir del 64 después de Cristo, Nerón, que es emperador romano, persigue a los cristianos, dado el gran incendio de Roma, que se les atribuye a ellos. Dice, pues tu Dios ha venido a incendiar mi ciudad y empieza la persecución. Entonces,
Mucho de esta carta tiene que ver con la persecución por compartir el Evangelio de Jesús. Esta carta tiene 5 capítulos. Aquí los dividí, les puse los temas más interesantes, bueno, más importantes de los que habla esta carta. El capítulo 1 habla de la esperanza, la salvación y la persecución que se vive. Luego habla de una vida santa para estas personas a las que le está dirigiendo. Luego el capítulo 2 habla de la metáfora de una piedra viva y también de quiénes son los siervos de Dios y cómo vivir una vida de servicio ante Dios. Capítulo 3 habla de los deberes que estas personas, estos siervos de Dios deben tener. El capítulo 4 también les advierte que va a haber padecimiento, va a haber persecución. Y el capítulo 5 habla de apacentar la grey. Ya que vayamos en cada capítulo, les voy a empezar a extender un poco pues de qué trata esto y qué son estas palabras. A veces hay unas palabras aquí medio rimbombantes como grey, pero ahorita vamos a ver de qué se trata. El capítulo empieza, bueno, la carta empieza mencionando quién la escribe y a quién va dirigida. Aquí dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas son las regiones donde se encuentran estas iglesias a las que Pedro les manda esta carta. Y ahí se presenta él como apóstol de Jesucristo. Bueno, entramos de lleno ya a la carta. Como digo, la carta está dividida en 5 capítulos. Y el primero es una serie de, bueno, digamos, como un saludo y como que mandando una esperanza a estas personas a las que se está dirigiendo. En el momento en que están estas iglesias de Asia, pues están entre la transformación entre que se están organizando y que empiezan a sufrir las persecuciones por parte de las personas que se encontraban en esas ciudades y que no creían en Dios. Entonces la carta empieza diciendo así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se haya dado alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí Pedro empieza diciendo, reconociendo lo que hemos venido viendo, que es la gracia de Jesús y que la salvación es a través de esa gracia. Les manda una felicitación, pero sí que pues sí que estén alegres ellos y Pedro, de que incluso ellos que no vieron a Jesús, que ellos que no estuvieron cerca como lo estuvo Pedro, ellos también tienen fe y creyeron a Jesús. A Pedro pues le parece algo impresionante porque Pedro tuvo incluso sus dudas. Pedro le vimos que negó a Jesús, no creía cuando lo vio en el mar y todavía como que andaba dudoso de si será el Mesías, no será el Mesías y, y bueno, entonces su fe fue creciendo. Pero dice, es impresionante que ustedes sin que hayan visto a Jesús, sin que lo hayan conocido, solamente de lo que les hemos contado, ustedes tengan esa fe y ese ferviente amor por una persona que lo salvó, pero que no conocieron. Entonces Pedro está impactado y está muy gozoso de que el mensaje de Jesús siga a través de las naciones. Aquí también dice que su fe, esa fe que dicen tener, va a ser probada. O sea, le dice, pues está padre que crean en Jesús, pero el mundo los va a poner a prueba
y van a tener que luchar contra gente que les va a decir que Jesús no existió, que Dios no existe, o que lo que dijo no es cierto, o quién te crees tú, o cosas así. Entonces Pedro dice, pues miren, van a sufrir esa persecución, pero así como el oro cuando se calienta brilla más, así ustedes con con esas pruebas de fuego que va a tener, van a brillar más. Entonces ese es como que el primer aliento de esperanza que les da Pedro. También, una vez reconocido cómo debe de ser la salvación, una salvación por gracia y echándoles porras porque ellos creyeron en Jesús, les dice, ok, ahora que han creído en Jesús, tienen que vivir conforme a lo que dijo Jesús. A esto se refiere con una vida santa. Dice en 1 Pedro 1, 14, 19. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí lo que dice Pedro es que, es que si estas personas, y eso también aplica para nosotros, dicen creer en Jesús, dicen creer en este Padre de los cielos que, que dice que sin excepción de personas juzga según las obras de cada uno, que ama, que es el Padre que dio cosas que son incorruptibles, que es una persona sin pecado, a diferencia de los humanos o de estos padres y nosotros que tenemos pecado. Si creemos y decimos que queremos ser que, seguidores de Jesús, pues vivamos como Jesús decía. Entonces, Pedro remite a todas las enseñanzas que Jesús le dio y que están plasmadas en los evangelios para que ellos también los empiecen a aplicar en sus vidas. Si Jesús decía, ama a tu prójimo, pues ama a tu prójimo. Si Jesús decía, eh, pues los mandamientos, ama a Dios, y si Jesús era bondadoso, si Jesús era amoroso, ustedes también sean. Y esa es una definición importante, porque esta carta es una de las pocas que menciona la palabra cristiano. Lo vamos a ver en los últimos capítulos de esta carta, pero me voy a adelantar un poquito, porque hoy en día nos dicen, pues tú eres cristiano, y creemos que ser cristiano es pertenecer a una cierta religión. La definición diría que ser un cristiano es pertenecer a la creencia en Jesús, en Cristo. Ser cristiano es más que eso. Ser cristiano es algo que te define por tu manera de vivir como Cristo. Así se le decía a las personas de esa época, cristianos, porque decían, pues ahí va una persona que parece como Cristo. Él actúa como Cristo. Entonces, si hoy nos dicen, oye, tú eres cristiano, podemos decir, pues a veces, la verdad es que me gustaría a veces ser más cristiano, ser más como Cristo, pero también mi antigua naturaleza también sale de vez en cuando. Entonces, pero al final de cuentas lo que buscamos es siempre, o lo que deberíamos estar buscando, es siempre ser con esta vida santa más parecidos a Jesús. Seguimos con el capítulo 1, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de corruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ustedes muchachos, a ustedes Iglesia de Asia, a ustedes Iglesia G36, ustedes que han nacido de nuevo, pues obedezcamos los mandamientos que Jesús dijo y mediante su Espíritu que vive en nosotros, vivamos con un amor fraternal no fingido. O sea, no digamos, ay, sí, me caes bien o te quiero, sin en verdad querer. Dios nos ha mandado a amar al prójimo.
¿Quién es el prójimo? Los que están alrededor de nosotros. Esto aplica mucho también para la iglesia. Ámense entre hermanos, entre familia, entre pareja, entre los compañeros de tu trabajo. Si queremos ser unas personas que digan, es un cristiano, debemos de reflejar lo que Cristo era y Cristo amaba. Entonces por eso Pedro aquí les dice, amen con un amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente. No se empiecen a pelear, no empiecen a tener envidia, vivan como Jesús vivía. Y eso es todo lo que les empieza a decir en esta carta. Vivan una vida santa como lo que Jesús quería que tú vivieras. Pasando al capítulo 2, de hecho aquí el capítulo se corta un pedacito del escrito que venía diciendo el capítulo 1, y en 1 Pedro 2:1-2 dice lo siguiente: desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por eso ya crezcáis para salvación. ¿Qué es el concepto de la leche espiritual no adulterada? Cuando uno es bebé, cuando uno, los bebés, los recién nacidos, los corderitos, los hijitos de la vaca, todo lo primero que buscan es leche. Y eso es lo que va nutriendo a los bebés para crecer. Aquí Pedro le está diciendo, ustedes que se han convertido, ustedes que acaban de reconocer a que Jesús es su Salvador, pues son como recién nacidos. Acaban de entrar a un mundo nuevo, digamos, en el cual ya no hacen las cosas como antes las hacían, sino van a empezar una vida al servicio de Jesús y con sus instrucciones. Entonces, empiecen a tomar de esa leche espiritual, esas enseñanzas y de todo lo que Jesús les decía, para que crezcan en sabiduría, crezcan en conocimiento, en fortaleza, en fe, y que se vuelvan unas personas más sólidas. ¿Por qué empieza Pedro diciendo esto? Porque sabe que el final de su carta es para avisarles de las persecuciones que van a venir. Entonces, si son bebés, si son personas que no estudian o que no fortalecen su fe, pues a la primera les va a llegar la persecución, les va a llegar pues, gente que los cuestione y no van a saber ni cómo responder y van a flaquear y probablemente van a salir o se van a arrepentir de muchas cosas. Y lo que Pedro quiere es que con estas leches crezcan fuertes y puedan resistir ante eso. Llegamos en el capítulo 2, a una parte interesante que se llama la piedra viva. Dice 1 Pedro 2:4-5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí se tocan muchas metáforas. Ya ven que la Biblia está llena de simbolismo, de metáforas. Y esta de la piedra es muy importante. Primero que nada, una piedra, pues bueno, es un material, es un componente de la tierra que es sólido y que aquí lo compara con varias cosas diferentes. Primero, son instrumentos de edificación. Las piedras, como si fueran para hacer una barda de piedra o pues para hacer una casa de piedras, sirven para construir. Aquí Dios está diciendo que Él es una piedra viva, que Jesús es una piedra viva y que ustedes también son preciosas, piedras preciosas que sirven para hacer edificación
para seguir creciendo el ministerio y la iglesia de Jesús. Para eso, entonces compara primero a Jesús como una piedra viva, luego a los fieles como una piedra de edificación, y luego dice que Jesús es la piedra angular. Este concepto de la piedra angular, como lo vieron en el logo inicial del estudio, es la piedra que sostiene todo. En las construcciones hay una piedra clave. Si estás haciendo un arco, todo se tiene que tensar, pero hay una piedra que es la importante, que es la que hace que todo se mantenga unido. Si se los pusiera un poco más en términos coloquiales, no sé si conocen el juego Jenga, es esa piecita que si tú la quitas, se cae todo a la torre, pero que esa es la que sostiene que a todas las demás piececitas. Entonces, aquí Pedro está comparando a esa piedra que sostiene a todo, a esa piedra fuerte, a esa piedra la más importante, como Jesús. Y luego dice que esa misma piedra, que es la más importante para esta iglesia, para aquellas personas que no creyeron, pues ha venido a ser tropiezo. Porque si tú no crees en Dios, te estás condenado a ti mismo. Entonces es una metáfora que aquí emplea Pedro, pero no es la primera vez que se emplea. En Isaías 28:16, en Salmos 118:22 y en Isaías 8, del 14 al 15, dice exactamente esto, que esa piedra de Sión, de la cual es Jesús, va a venir a ser la que edifique todo y va a ser la más importante. Aquella que los judíos desecharon, esa piedra que dijeron no me sirve, es la pieza más importante de toda la creación. Entonces es ahí donde le da toda la importancia. También si vemos, ahora que Miguel estuvo tocando la prédica de Daniel, la estatua de Nabucodonosor, él habla de cómo iba a llegar el reinado de Jesús como una piedra y romper esa estatua. Entonces, esta metáfora de la piedra se utiliza mucho alrededor de la Biblia. Es importante también ver esto porque el mismo Pedro, que antes se llamaba Simón, es llamado piedra. Es una piedra donde se va a edificar la iglesia. Dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El nombre Pedro viene de la palabra piedra, que es tú me vas a ser útil, le dice Jesús, para construir y para hacer cimiento de una iglesia mundial, de una iglesia de seguir mis enseñanzas y hacer que se edifique una iglesia en todo el mundo. Eso es lo que le decía Jesús. Tú vas a ser la pieza clave. Yo soy la pieza angular, tú vas a ser pieza clave para edificar con más piedritas un templo que sirva de adoración y un cuerpo que sirva para compartir de las buenas nuevas que Jesús vino a traer. Aquí les pongo dos comparaciones que hacen en esta parte de la carta, que es la piedra angular, como ya vimos, que es una piedra de sustento, de fortaleza, de unión, y es una piedra escogida. No puede ser cualquier piedra, porque si esa piedra no tiene las características ideales, no podría sostener y no podría ser la que dé firmeza a toda una estructura. Aquí estamos hablando de la piedra angular, que es Jesús. Y luego una piedra normal, digamos, que puede servir para tropiezo. La característica principal de una piedra es que es dura, por eso también cuando se habla de que antes los corazones eran de piedra, eran duros, se resistían a creer en Jesús o en hacerse amorosos, y luego se convierten en corazones de carne. Y luego vimos el concepto de piedra viva, que es esa piedra que es útil para edificar y continuar el ministerio de Jesús. Entonces, todas estas piedras de las que estamos hablando, pues es Pedro, Jesús, piedras de tropiezo, piedras de unión y sobre todo sobre edificar. Perdón si me explayé mucho en las piedras, me gusta como arquitecto, me gusta siempre hablar de esto. Entonces, siguiendo ya con la carta de piedra de Pedro, dice en primera de Pedro 2:9-10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí está hablando de, de, de la condición que tiene la iglesia de Jesús. Dice, ustedes no eran pueblo, o sea, ustedes no eran el pueblo escogido. Recordemos que el pueblo escogido de Dios era el judío, y la iglesia no es un pueblo, no es una nación. Por ejemplo, si vemos la nación judía, pues ellos están establecidos en un lugar, tienen a sus padres fundadores, tienen una estructura, tienen una misma lengua, tienen todo. Pero si nosotros vemos cómo está constituida la iglesia está alrededor de todo el mundo, la iglesia tiene diferentes lenguas, la iglesia no es un pueblo ante Naciones Unidas, no es nada, sino que son una colección de personas que han venido a ser pueblo gracias a la unión de creer en Jesús. Por eso aquí Pedro menciona, dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, a eso se refiere a que no habían conocido la salvación a través de Jesús, porque los judíos conocían perfectamente la promesa del Mesías, y los gentiles no, pero ahora han alcanzado la misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a pagar solamente por sus hermanos judíos, sino por todo el mundo. Entonces es aquí donde se transforma donde incluyo también y a nosotros también, que somos parte de un nuevo pueblo que tiene una nueva misión, que es, eh, que es llevar la luz de Jesús a las demás naciones. Entonces, una vez identificados quiénes son los nuevos habitantes de este pueblo, eh, Pedro le sigue diciendo cómo, de cómo este pueblo tiene que vivir para ser llamado pueblo de Dios y que las demás personas digan, ahí va un pequeño cristiano. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo que está diciendo aquí Pedro es, den fiel testimonio. La gente allá afuera los va a decir que son los raritos, que son los que hacen mal o que están juntando para hacer fechorías. No, vivan una vida de buen testimonio para que las demás personas que no conocen a Jesús se les antoje y digan, ok, si ellos viven por buenas obras, ¿por qué yo no podría vivir con buenas obras? Y que entiendan que no es porque seamos buenos, sino que entiendan que es Jesús el que produce todas estas buenas obras y este cariño, este amor entre nosotros. Y entonces los demás digan, qué padre está eso, quiero también conocer de ese Jesús. Seguimos leyendo, dice, por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí me voy a tener tantito porque probablemente es uno de los versículos que más aplica en nuestro tiempo. Hoy en día, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo, lo que se vive es una polarización política, una rebeldía, una manera de ser que ya es norma de, pues yo quiero a mi candidato, o yo sigo al presidente, yo no sigo al presidente, yo me rebelo contra lo que dice. Aquí Pedro indica muy bien cuál es el deber de los, de los siervos de Jesús ante los reyes, ante los presidentes, de los líderes de naciones. Dice que hay que respetarlos. ¿Por qué? Dice, porque han sido puestos como superiores de ustedes. Sean buenos, sean malos, sean creyentes, sean no creyentes, ellos han llegado a ser la cabeza. Y ustedes tienen que respetar a su cabeza de nación. Pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, pero tienen que respetarlo. ¿Por qué?
porque dice aquí, dice la gente de afuera tiene ignorancia y si los ven ustedes siendo rebeldes, siendo personas que no respetan ni a su propio padre, ni a su propio presidente, ni al rey, pues entonces van a pensar que son nada más una bola de revoltosos, que es lo que pensaban de los cristianos en el primer siglo, que eran personas que se juntaban para hacer revueltas contra César, contra los judíos, contra los líderes, que la más se la pasaban siendo rebeldes. Entonces aquí dice, sean, sean, tengan, ténganles honra y respétenlos. Y después cierra ahí diciendo que ustedes son libres, pero no vivan con una libertad para hacer lo que quieran, como la mayoría de los hombres. Sabemos que Dios nos ha dado la elección para hacer lo que queramos, literalmente. Somos libres para tomar decisiones buenas y decisiones malas. Entonces, pero aquí Pedro le dice, sí, son libres, pero no hagan lo malo, porque ustedes son la luz y el testimonio de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Entonces, si no lo hacen bien, pues van a condenar a los demás que lo están viendo. Y aquí les recuerda también, pues, que no siempre hemos sido, no siempre hemos querido seguir a Jesús y que nuestra antigua naturaleza siempre va a estar presente. Dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta imagen me gusta mucho porque, pues sí, a veces nos descarriamos como ovejas, pero ahora que queremos regresar al pastor, podemos estar eh, escuchándolo y siendo presentadas por él. Luego llegamos al capítulo 3 y toca un tema importante. También voy a tener unos minutitos, no quiero tampoco alargar tanto esto, pero toca el tema de la sujeción, muy, muy, un tema muy tabú probablemente dentro de las iglesias. Y le dice Pedro a esta iglesia, si así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí un versículo que todo el mundo pone como que en alerta y dice, oye, ¿qué está diciendo aquí Pedro? Sobre todo porque es muy mal entendido muchas veces. Y las mujeres dicen, no, pues entonces yo soy esclava de mi marido o cómo está la cosa. Y los hombres dicen, pues sí, entonces yo soy el líder y soy el rey. Y entonces yo hago lo que quiera y mi esposa me tiene que obedecer y tiene que hacer lo que yo diga siempre. Eso es, digamos, un error de interpretación que muchas iglesias, muchas culturas eh, hacen basadas en este versículo. Eh, Antes de dar la explicación, voy a leerles qué dice acerca de los maridos. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos directamente al principio. Cuando Dios crea a Adán y crea a Eva, Dios da reglas, Dios da orden y Dios da jerarquías. No está diciendo que Adán sea más inteligente o mejor, ni que Eva lo sea. Dios, cuando pone a Adán y a Eva en el jardín, le dice, Adán, te encargo el jardín y te encargo a Eva y a los animales. Pudo haber dicho Dios, Eva, te encargo a Adán, te encargo a los animales. ¿Por qué lo dijo Dios que tenía que ser Adán el responsable? Porque es Dios y eso era lo que él estaba instaurando allí. Pudo haber sido cualquier dos, pero Dios eligió, quiero que sea Adán. Entonces, como hombre, uno es responsable de, de su esposa, de su jardín, de su familia, sus hijos. Entonces, no es que sea nada más el jefe, sino es el responsable. Si algo le pasa a su esposa, si algo le pasa a sus hijos, si algo le pasa a su familia, Dios no va a ir con la mujer y le va a decir, oye, ¿por qué pasó esto? Va a ir directamente con Adán, con el hombre, con la cabeza, y le va a decir, ¿por qué permitiste que esto pasara? Entonces es una responsabilidad, primero que nada, la que tienen los hombres, eh, por, porque así lo diseñó Dios. Y segundo,
aquí es donde viene, digamos, la sujeción. Habla en el versículo 1 de que las mujeres deben estar sujetas a vuestros maridos, pero los hombres, los maridos, deben estar sujetos a Dios, a Jesús. Si lo ponemos en unos términos tal vez más coloquiales, ahorita que está de moda la NFL, digamos, el marido es el quarterback, la esposa es tal vez el receptor, y la jugada que manda el quarterback es la que hacen el receptor y el quarterback. Pero esa jugada la mandó un director técnico que es Dios. Tal vez esto suena muy raro, a veces me entiendo yo eh, por, por mi afición al fútbol americano, pero recordemos que en un matrimonio es un equipo y el esposo y la esposa deben estar en comunicación constante. Deben de estar pues, aportando, deben estar dando sus ideas, deben estar participando. Cada quien tiene su rol específico. Aquí a lo que se refiere de la sujeción es, ok, vamos a hacer un consenso. Tu esposa, dime tu opinión. Yo, esposo, digo mi opinión. Si yo creo que tu opinión es la correcta, o si llegamos a una intermedia, pues entonces yo firmo aquí por los dos la decisión que se va a tomar como equipo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que quiere Dios es a mí como responsable, no a mí como el que impone, ni a mí como el que esclaviza a la otra persona, sino a mí como el responsable. Entonces, por eso dice, si la decisión al final de cuentas se tomó basado en lo que la mujer dijo, si lo que el hombre dijo en un conjunto o nada, el hombre tiene que poner su firma, tiene que ser el que se responsabilice por esa decisión y las mujeres deben ser las que pues van a estar sujetas a esa firma. Si al final de cuentas sale mal, o la decisión que se tomó entre pareja estuvo mal, pues Dios le va a demandar al hombre. Entonces, por eso debe haber como que un orden en el cual el hombre es el representante y la cabeza ante Dios. Entonces, por eso es un tema interesante. Les recomiendo también que escuchen lo que Miguel dice. Todo esto que les platico es lo que vemos normalmente en los estudios de parejas, en lo cual nos enseña por qué Dios instauró este orden de poner al hombre sujeto. Y una cosa importante, si el hombre no está sujeto a lo que Jesús dice, no puede sujetar a su esposa, porque su esposa confía en el hombre de que está siguiendo las cosas que Dios hace. Pero si no lo hace, pues entonces su esposa no puede poner su confianza y sujeción ante esta cabeza, porque no está sujeta a Dios. Entonces es un seguimiento, una cadena de sujeción, en la cual primero está Dios, luego está el hombre y luego está la mujer. No es que la mujer sea menos importante, ni menos inteligente, ni nada ante el hombre, ni que el hombre pueda pasar y aplastar a todo, sino que el hombre es el responsable y la mujer va a ser la que eh, sea responsabilidad, digamos. Entonces es un poco ese tema, probablemente lo abundemos en otro estudio más, pero bueno, queríamos tocarlo aquí porque el capítulo lo menciona. Y hablando de esta unidad entre parejas, también habla la unidad de la iglesia. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredáis la bendición. Que le dice, iglesia, manténganse unidos y amorosos, porque eso va a ser lo que fortalezca y va a hacer que siga este proyecto de la evangelización del mundo. Siguiendo con las instrucciones hacia la iglesia, le dice, quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Aquí ya Pedro cambia un poco el tono de la carta. Le dice, sí, Dios va a estar con ustedes, pero van a padecer persecución. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí le está diciendo,
Pedro algo que también nos puede estar diciendo. Va a llegar una persona y se va a empezar a burlar de ti, te va a empezar a cuestionar, te va a empezar a decir, ¿y por qué la Biblia dice esto? ¿Y por qué si tu Dios es esto, por qué permite esto? ¿Por qué? Entonces le dice, a ver, van a padecer persecución y tienen que estar preparados para presentar defensa. Y no tienen que estar peleando. No, pues que Dios sí dice eso. No, pues Dios no dice. No, pues sí. Sino sean inteligentes, sean mansos, tengan compás y empiecen a hablar de manera con amor. Eso es como siempre debemos ser. No debemos enfrascarnos en discusiones de pleito así de, no, es que Dios sí dice, no, es que Dios no dice. ¿Y por qué crees esto? ¿Y por qué no? No, no, no. A ver, explicar. Primero es necesario saber, aprender, leer, estudiar para poder pacíficamente hablar con personas que tengan dudas o que te enfrenten, que es aquí lo que dice Pedro. Eh, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados a los que calumnian vuestra conducta en Cristo. O sea, las personas que dicen que somos unos locos o que estamos haciendo fechorías por juntarnos los jueves en una reunión, pues que entiendan por qué estamos haciendo y queden sorprendidos. Aquí dice avergonzados. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios sí lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, yo lo pongo muy coloquial, muy light, de que les van a cuestionar, los van a enfrentar, se van a empezar a discutir, pero en ese entonces era de, pues tú como no crees en el mismo Dios que yo creo, que viene de Atenas, entonces te va a matar. Entonces dice, a ver, ¿por qué me vas a matar? ¿Por estar testificando? Y dicen, pues sí. Entonces aquí dice Pedro, pues los van a encarcelar, los van a querer matar, pero por hacer algo bueno. Entonces, eso está bien, ¿cierto? Porque también a Jesús le pasó, Jesús hacía cosas buenas, siempre hizo lo bueno, y aún así lo encarcelaron, lo golpearon, lo crucificaron. Entonces, a ustedes les va a tocar también pasar muchas veces por esas cosas. Entonces, Pedro lo está como que alertando aquí. Todavía no está la persecución de Nerón, a su máxima expresión, pero sabe que todo indica que pronto va a haber algo que va a cambiar y van a empezar a perseguir. Y entonces ya sabemos que Nerón hace una persecución sobre todos los cristianos del imperio y los empieza a mandar a los circos, a que se los coman los leones, a que los maten gladiadores, puras cosas, que los apedreen. ¿Por qué? Porque él no está de acuerdo con lo que predica. Eh, Pasando al capítulo 3, aquí vamos a ver un versículo donde se ejemplifica la madurez de Pedro. Como vimos, esto es casi 30 años después de que Jesús murió. Y ya no es el mismo Pedro rebelde o impertinente que era en los evangelios, en los evangelios. Dice aquí Pedro, hablándole a los fieles, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. O sea, está diciendo que ustedes, este bautismo que hacen de aceptar a Jesús, esta agua, limpia ya su condición ante Dios. ¿Por qué les digo que está madurando Pedro? Porque si regresamos a Juan 13, 6 al 10, ahí vemos a un Pedro más que no entendía muy bien este concepto de lavar el alma y el espíritu. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Recordemos que esto es cuando Jesús se ciñe los lomos y empieza a lavar los pies a sus discípulos antes de la última cena. Entonces Pedro le dice, ¿por qué Jesús, tú que eres el rey y el creador de todo, por qué tú me vas a lavar los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que hago yo, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuándo después? En esta carta de Pedro. Pero Pedro le dijo, bueno, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro está pensando que Jesús le va a lavar los pies y por, por ser como su siervo. Entonces Pedro le dice, pues no, no me laves los pies porque tú eres el rey. Y Jesús le está hablando de que tiene que limpiar el pecado que hay en Pedro. Entonces, cuando Jesús le dice, si no te lavares no tendrás parte conmigo,
Pedro le dice, entonces, Señor, no solo mis pies, sino también lava mis manos y la cabeza. Entonces, si tú quieres hacerlo, pues entonces de una vez báñame todo. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿A qué está refiriendo Jesús? Al que está lavado de espíritu en su alma, ese es el lavado de pecados. Dice, pero debo lavarte los pies porque esa es la referencia de el día al día vas ensuciando tus pies en este caminar de la vida por los pecados que cometemos todos los días. Entonces Jesús lava los pecados diarios, pero su alma ya está lavada y justificada por lo que Jesús hizo. Entonces, regresando a primera de Pedro 3, Pedro les explica esta cosa de que ya este bautismo lava su alma. Entonces ya vemos a un Pedro que pasó de decirle a Jesús, báñame completo, a explicarles a estas personas cuál es el baño santo, digamos, y el lavado de espíritu. Vamos a apurarnos un poquito. Dice, el capítulo 4 habla del padecimiento como cristianos. Continúa Pedro diciendo que van a padecer estas personas. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Regresamos a este concepto de que Jesús padeció persecución, muerte, por dar las buenas nuevas. Ustedes también lo van a padecer porque ese mismo imperio que mató a Jesús es el mismo imperio en el que ustedes viven. Entonces va a haber persecución por todo esto. Y al final da un poco más de esperanza Pedro y dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oraciones. Vienen tiempos complicados, pero estén juntos y estén orando. Y ante todo, tener en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que dice, van a vivir los tiempos complicados, entonces únanse, sean, hospédense, den su mano a la persona que lo necesita, no se estén murmurando, estén contendiendo, no tengan envidia, sino con ese amor, únanse porque van a venir tiempos complicados. Y en todo, utilicen los dones que Dios les ha dado. Si, si eres bueno para predicar, predica a tus hermanos. Si eres bueno para enseñar, enseña a los hermanos para que siga creciendo en esta fe y puedan dar gloria a Jesús de lo que Él hizo y de lo que Él ha dejado en su palabra. Entonces Pedro en resumen, les está diciendo, fortalezcanse porque vienen los tiempos complicados de persecución. Pero recuerden que Jesús fue perseguido y matado. Entonces ustedes no crean que les va a ir tan, tan bien, o que van a ser, eh, ¿cómo se llama? No van a ser perseguidos, porque pues, ya dice que acabaron con el líder cuando mataron a Jesús, pero sus enseñanzas siguen y van a querer acabar con todos ustedes. Si os sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dicen, ellos están blasfemando a Jesús, o sea, lo quieren atacar a Jesús y sus enseñanzas, pero su vida va a hacer que Jesús se glorifique, porque si los ven que siguen sus enseñanzas y los ven que viven una buena vida de alegría, de paz, pues entonces van a decir, entonces lo que decía Jesús, entonces sí está padre. Entonces glorifican a Jesús. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. O sea, está diciendo, si van a morir de algo, que sea que los mataron por estar predicando la palabra de Dios. No porque se robaron algo, no porque se metieron en algo que no les debía o porque fueron unas personas malas. Que digan, ¿por qué mataron a este? Pues porque se predicaba acerca del amor de Jesús, que eso sea lo que glorifique a Jesús. Dice,
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Como les dije, que son unas pocas veces que se menciona la palabra cristiano dentro de la Biblia, lo que dice, si padecen como personas que siguen a Cristo. Finalmente, el capítulo 5 ya vemos otra de la madurez de Pedro. El capítulo tal cual se llama Apacentad la grey, y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esto le está diciendo Pedro a los pastores, digamos, a los ministros de esas iglesias. Apacentad la grey de vosotros que la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gran grey, de la grey. Esto es un mensaje muy importante que le da a todas las personas que ministran, porque dice, no se sientan por encima de sus ovejas, de su congregación. Si ustedes han sido puestos como líderes, no están eh, para señorear. Mismo caso que vimos hace rato con los hombres. No están para pisotearlos. No están para esclavizarlos o ser señores sobre ellos. Sino para ser ejemplos. Que la vida de Miguel, la vida de su pastor, la vida de la persona que esté de líder, sea un ejemplo de lo que es Dios, para que tú te animes a seguir a Jesús por lo que ves en esa persona. La palabra grey es como rebaño, es pues un conjunto de ovejas. Ya vemos que la simbología de la oveja es de esa persona que cree en Jesús, que está en la congregación o que está dentro de la iglesia, que sigue a un pastor. El pastor puede ser su líder, y el gran pastor, el buen pastor, pues bueno, es Jesús. Pero ¿por qué se los menciono aquí? Porque si regresamos a Juan 21:15, es lo mismo que Jesús le dice a Pedro. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Muchas veces Milla ha explicado este versículo, en el cual son dos tipos de amor. Jesús está hablando de un amor incondicional y Pedro está hablando de un amor condicional, un amor de, pues sí, solo te quiero. O sea, porque todavía no está convencido ni está con la madurez necesaria para decir, en verdad voy a entregar literalmente mi vida por Jesús. Pero Jesús sí lo sabe. Dice, ok, no está listo todavía Pedro, pero yo quiero que él sea el líder de los discípulos que voy a dejar aquí y de la iglesia. Entonces, por la tercera vez le dice Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, porque ya se dio cuenta que Jesús sabía que no estaba listo, o que él iba a dar su vida por él. Y le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, si tú estás dispuesto a morir por mí, entonces a ti te encargo que seas el líder, que seas el que cuida a todos mis otros discípulos y que fortalezca esta iglesia, que seas la piedra donde se edifique este cuerpo nuevo que es la iglesia de Jesús. Y entonces, regresando a 1 Pedro 5:2-3, Pedro le manda esta misma metáfora a los pastores. Dice, apacienta las ovejas, apacienta la grey de Dios que te ha dado. Yo, Pedro, ya entendí lo que Jesús me decía, estoy dispuesto a morir por él. Ahora necesito tu pastor en Asia que esté dispuesto a morir por Jesús y seas un líder con ejemplo de tus ovejas, para que así vaya pasando generación tras generación de líderes que están dispuestos a morir por Jesús, enseñando a otras ovejas. Realmente le hace un último llamado a las ovejas. Le dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, oigan a sus maestros y a sus padres.
Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Sean humildes y enséñense unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. No sean humildes y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean humildes para que Dios los exalte cuando fuera tiempo y no estén preocupados por qué va a venir, sino dejen sus ansiedades en Él, porque Dios los va a proteger. Sí, se vienen tiempos complicados, pero no estén pensando en los complicados que van a ser los tiempos, sino pónganse a pensar en quién lo está cuidando, que es Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vienen tiempos fuertes, viene persecución. ¿Por qué? Porque el diablo es un ser muy feroz que va a querer devorarlos y va a ver cómo lo hace. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchachos, no solamente eso le va a pasar a ustedes, sino le va a pasar a todas las personas del mundo. Porque hay un proyecto de Dios que es compartirla a todas las naciones. Hay un proyecto del diablo que es evitar que compartan todas las naciones. Entonces va a haber una lucha siempre, siempre, siempre. Dice más el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así termina la carta de Pedro. Y este último párrafo me gustaría pues que también se lo llevaran en mente, porque habla de padecer un poco del tiempo. Hoy en día padecemos por esta pandemia, por complicaciones económicas, de salud, pero todos esos retos, todas esas cosas que nos están pasando, tienen un propósito también. El hecho de crecer en nuestra relación con Dios, ser más fuertes y, y empezar a madurar como personas y como hijos de Dios. Dios no manda las pruebas, como lo hemos visto alrededor de todos los libros que hemos estudiado, nada más porque las mande, sino que esas pruebas son como esa presión que hace que el carbón se convierta en diamante. Son cosas que te perfeccionan. Si no pasamos por pruebas, no sabríamos qué es enfrentar, no maduraríamos, no creceríamos. Es como tus músculos cuando van al gimnasio, pues les duele cargar pesas, hacer ejercicio, pero van creciendo, creciendo y van poniéndose más fuertes, más fuertes. Entonces todas esas fuerzas y esas pruebas hacen que crezca. Entonces, como resumen, nada más les dejo de qué se trató la carta. Empezamos con que Pedro se alegraba de que hubieran aceptado a Cristo, impresionado porque aún sin verlo, ellos pueden tener esa fe. Luego habla de cómo deben de vivir de una manera santa, reflejando a Jesús, esas personas que ya aceptaron a Jesús, y que crezcan en conocimiento, beban de esa leche no adulterada, y que eso se refleje en cómo viven con el mundo, que ese amor de Jesús y ese conocimiento que hacen lo compartan y lo vivan con las personas que lo rodean. ¿Por qué? Para gloria de Jesús y buen testimonio de lo que Él es. Den fiel testimonio a Jesús en sus vidas y estén firmes, o sea, con todo ese conocimiento y en toda esa fortaleza de pruebas que les va a dar Dios, tienen que estar firmes como piedras, porque van a venir persecuciones. Y si vienen persecuciones, qué mejor que sean persecuciones por estar predicando que por ser malas personas. Porque aquel que fue matado hoy es glorificado y es el hecho más grande de amor, el más importante de toda la historia, porque esa persecución y esa muerte de Jesús nos vino a dar vida a todos nosotros. Finalmente, Pedro se despide, dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, o sea, con un besito de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Pues bueno, ese es lo que la carta de Pedro a grandes rasgos trata. Como siempre les hemos dicho, es una pequeña probadita de lo que viene en la carta o en el libro, para que ustedes también se animen a leerlo y a compartirlo con las demás personas. Bueno, ya nada más para cerrar el estudio, vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio y por darle gracias a Dios de que nos haya salvado.
Pues Padre, cuántas gracias te doy, Señor, porque nos has permitido un día más estudiar tu palabra. Te doy gracias por la vida de Pedro, las cartas. Te doy gracias porque en ese entonces era más complicado llevar cartas y hoy tenemos una Biblia en nuestra mano, en su celular, en su computadora, que podemos, en lugar de tener que esperar días en que llegue un mensaje a nuestros hermanos, hoy podemos hacerlo directamente a través de la tecnología, del Internet, y podemos estar conectados en todo el mundo y podemos compartir tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias porque tú nos fortaleces con las pruebas. Te pido, abrázanos mucho porque a veces no entendemos o no, y nos duele mucho las pruebas que pasamos, Señor, pero danos esa fuerza, danos esa resistencia para poder salir adelante en las pruebas, Señor, sabiendo que tú vas a vencer y que podamos crecer prueba con prueba, Señor, hasta ser personas que estén firmemente como piedras arraigados a ti, Señor. Te agradezco que, que nos amas, Señor, que a través de Jesús podemos ser salvos, Señor, y que podemos estudiar día con día, Señor, sin tener una persecución como la que tuvieron los primeros discípulos o las primeras iglesias, Señor. Te agradezco mucho este día, Señor, que podamos seguir estudiando tu palabra, que podamos seguir eh, creciendo en conocimiento, Señor, pero sobre todo para poder compartir con las demás personas. Te lo agradezco mucho, Señor, y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bueno, esto es lo que teníamos preparado para hoy. Este es uno de los capítulos de la serie 66. Si quieren ver algún otro video, tenemos ahí la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube, donde vienen desde Génesis hasta Primera de Pedro, todos los videos de los estudios de los libros. Ahí cada semana, los sábados a las 11, estamos compartiendo estos estudios. De hecho, pues ya vamos a casi acabar, ya estamos en Primera de Pedro. Falta una ronda más, digamos, como una vuelta de predicaciones con mis compañeros. Y ya vamos a terminar con Apocalipsis. Entonces, espero les esté gustando, espero les esté siendo de utilidad, pero sobre todo que sea de ánimo para que ustedes mismos vayan a la Biblia y vean lo que está escrito ahí. Nosotros nada más les venimos a contar un poco de lo que nosotros estudiamos, pero al final de cuentas lo importante es que ustedes vayan y descubran los tesoros que tiene la Biblia. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos estamos viendo el sábado que entra. Hasta luego.